En las perspectivas de hoy nos vamos a trasladar al país vecino de Brasil. Allí con un fenómeno de la economía bastante extraño, mirado desde este lugar, ¿no? Desde la Argentina. Allí están con deflación, bajan los precios, con un récord en más de 40 años. Bueno, la situación lógicamente contrasta con la Argentina, realmente un índice muy bajo inflacionario de Brasil. Nos vamos a ir directamente allí con Patricio de la Barra, que es periodista, está en aquel lugar. Hola Patricio, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Ezequiel. Sí, para mí es un gusto también poder estar con ustedes. Efectivamente, desde 1980 que no se registraba este fenómeno de una deflación, 0,68% fue registrado en el mes de julio y seguramente irá a redundar en los próximos meses porque ya hubo una baja sustancial en el precio de los combustibles cuando el gobierno central determinó retirar el ISMS, que es el impuesto a circulación de mercaderías y servicios, de los precios de los combustibles. También la Petrobras se sumó a este esfuerzo que hace el gobierno para disminuir y contener la inflación de esta manera. Así que los precios de la gasolina, que estaban en torno de 8 reales más o menos, están en estos momentos 5,15, 5,20 y dependiendo del estado, son 21 estados incluyendo la capital federal que también aprobaron la reducción de impuestos por parte del gobierno estadual. Y esto también ha redundado en los precios que se observan en los supermercados, como lo vemos ahí. Muchos de los precios, claro, han caído, pero muchos otros supermercados no alteran los precios hacia abajo, sino que presentan en forma de promoción. Por ejemplo, promoción del mocoto que está ahí, 14,90. Es decir, estaba hace algunos días atrás a casi 20 reales. Lo mismo el arroz, que había subido expresivamente, ahora ya se puede encontrar a precios mucho más bajos. Y en general la canasta básica está bastante más accesible para los brasileños, Ezequiel. Bueno, con tu expertise y también conociendo la Argentina, Patricio, ¿cómo se ve la situación inflacionaria de nuestro país? Que algunos especulan hasta 3 dígitos, ¿no? La interanual, lo que se está evaluando. ¿Cómo lo evalúan desde allí? Mira, la verdad es que acá como estamos en franca campaña, comenzó oficialmente la campaña presidencial, sí, también para renovación de una parte del Senado, la Cámara de Diputados y los gobiernos estaduales. Todo esto se aprovecha en forma política, es decir, en estos momentos, por ejemplo, hay una amplia difusión de la inflación que se registra en Argentina, que podría llegar al 90% según algunos analistas. Mezclando esto un poco o politizando un poco esta situación y dándola a conocer para que los parciales de Jair Bolsonaro se sumen lógicamente a este apelo que hace él para que Brasil no se convierta en una Argentina, como yo lo he dicho varias veces. Y por el otro lado tenemos a gente de izquierda que sigue a Luis Ignacio Lula da Silva, como ustedes saben, un ex condenado o todavía condenado que no ha sido inocentado, que es el principal candidato en estos momentos y el principal favorito en las encuestas, que dice que él van a armar un frente amplio con todos los países como Argentina, Venezuela, Nicaragua, Cuba, para poder enfrentar a esto que él llama un proceso de capitalización que no ha dado resultado en ningún país. Y bueno, acá, tú sabes, la cosa se politiza, hay una polarización muy fuerte de ambos lados, y esto se aprovecha lógicamente políticamente. Tanto es que la oposición no quería aceptar que los gobiernos estaduales bajasen el IPI y el ISMS para no favorecer la candidatura de Jair Bolsonaro. O sea, la interpretaron como una medida electorera, igual que la ayuda que está, la asistencia que va a dar el gobierno central a los informales que de 600 reales también están buscando una forma de impedirlo, por lo menos hasta después del 2 de octubre, cuando se dé la primera vuelta, y el día 30 la segunda, ¿no? Claro. Vuelvo al comienzo, Patricio, con lo que mencionamos respecto al tema del combustible, esta fuerte política, ¿no?, para regular el combustible, que ha también repercutido en el transporte. Ha habido una baja allí bastante notable, de casi el 5%, ¿no? Exactamente, exactamente. Los precios, tú sabes que acá cada estado tiene un ISMS variable. Acá en San Paulo, por ejemplo, era del 25%, se redujo a 18%. Esto viene en ayuda de esta baja que también decretó el gobierno de 18%,
y también una baja que se registró en la Petrobras, que se resistía con los presidentes anteriores a participar de esta disminución de la gasolina, por lo menos, y el diésel en los puestos de gasolina o la salida de las refinerías de la Petrobras. De esta forma, seguramente en los próximos días tendremos una nueva baja en los precios de los combustibles, principalmente en el diésel y en la gasolina, como se está registrando en estos momentos, junto con el etanol, que lógicamente acompaña la disminución de los valores, ¿no? ¿Qué marco tiene este contexto internacional de guerra? ¿En cuánto ha afectado allí la economía, Patricio? Bueno, yo creo que no la ha afectado tanto porque recordemos que antes de iniciarse esta guerra en el este europeo, en la invasión de Rusia, Jair Bolsonaro estuvo con Putin y consiguió que se mantuviese, por ejemplo, la transferencia de fertilizantes, o por lo menos la negociación de fertilizantes, y por otro lado con Ucrania, también se consiguió que no influyesen los precios del trigo, que es algo que Brasil también importa desde esa ciudad, desde ese país, de manera que no llegó a afectar tanto. Ahora, lógicamente que afecta a otros ítems que son bastante importantes acá en Brasil, como es el asunto de los insumos justamente para la agricultura. Todo esto proviene justamente un 70% viene de Rusia y ha sido afectado por este bloqueo que le han generado en Europa a Rusia de Putin en este conflicto que se mantiene ya hace algún tiempo y que seguramente el próximo año irá a afectar mucho más a las economías de estos países, de nuestros países, y también como está afectando en estos momentos a Europa y a Estados Unidos, ¿no? Patricio, el acumulado inflacionario es 4,7, 4,77 que tiene Brasil en los primeros 7 meses de este año, ¿no? Y también hay una situación también que tiene que ver con un poco el aumento manifestado en los alimentos, Patricio. Exactamente. Bueno, los alimentos son los que más han sufrido estos aumentos, principalmente por causa del transporte. Tú sabes que Brasil es un país enorme, son 27 estados, de los cuales son 8,5 millones de kilómetros cuadrados, y lamentablemente no se impulsó la red ferroviaria. Ahora recién este gobierno se empieza a renovar un poco el transporte a través de las ferrovías, pero generalmente se hacen camiones. Tanto es que en estos momentos le están dando un auxilio a los camioneros para poder mantener por lo menos a ellos sobreviviendo en este periodo que ha demorado un poco y ha sido largo con respecto a la pandemia en principio y después con esta guerra que se registra ahí en el este europeo. Están recibiendo un auxilio de 2.000 reales, al igual que otras categorías como los taxistas, por ejemplo, para poder mantener el transporte funcionando y funcionando bien. Sí. Y yo creo que esto se va a reflejar ahora. El próximo año, según el ministro de Economía, Paulo Guedes, no será tan ventajoso para cualquiera de los gobiernos que se inicien el día 1 de enero, porque lógicamente que la crisis internacional se va a dejar caer con un poco más de fuerza, y para eso están haciendo un trabajo enorme para por lo menos esperar esto con un poco más fortalecido, es decir, que la economía brasileña esté en mejor pie, que haya una recuperación del empleo como se ha logrado los últimos días, donde se han recuperado aproximadamente 3 a 4 millones de empleos, esto registrado por supuesto en cartera, de manera que la situación que se avecina tal vez no sea tan impactante como en otras economías de nuestra región, que no han tomado las medidas necesarias para contener este brote inflacionario que se registra ya en varios países. Se ha hablado mucho en Argentina, se habla en estos tiempos, vos seguramente estás al tanto, de los planes sociales, ¿no? Lo que significa, el gobierno ha mencionado que los va a transformar en un corto plazo en trabajo genuino. Bueno, está el tema en discusión. Veía allí, ustedes tienen planes sociales como Auxilio Brasil para 20 millones, ¿no? ¿Cómo impacta y cómo lo están implementando allí? Bueno, son 20 millones que recibían, aproximadamente 27 millones de personas que recibían la Bolsa Familia, que fue creada en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que se implementó, después se incrementó en el gobierno de Lula da Silva, Dilma Rousseff y el propio Michel Temer, y que ahora le han dado, claro, un nombre diferente, Auxilio Brasil, que era nada más que la Bolsa Familia, que iba en auxilio a aproximadamente 60 millones de personas que viven bajo la línea de la pobreza, o que están prácticamente, que son estos informales que están participando en la economía, pero que no reciben absolutamente nada. Principalmente no recibieron durante la pandemia. Para eso el gobierno determinó una ayuda, y que ahora se está incrementando nuevamente, como te decía anteriormente, con estos 600 reales que van a recibir aproximadamente 60 millones de personas.
Los planes sociales, lógicamente, que son afectados porque tú tienes un techo, tienes que cumplir con las obligaciones fiscales, con el déficit primario, y que son cosas que afectan bastante a los gobiernos, que las atan de mano. Inclusive Lula da Silva en su programa, él dice que va a terminar con el techo fiscal, que fue lógicamente lo que derrumbó prácticamente el gobierno de Dilma Rousseff. Ella transgredió el techo, es decir, los límites fiscales, y gastó más de lo que se recauda. Y eso es lo que está ocurriendo en varios países. Es decir, que Claro. cuando empiezas a gastar más y comienzas a emitir dinero en forma inorgánica que no tiene respaldo, lógicamente que esto te va a afectar en crecimiento, el aumento de la economía, ¿no? Todo esto tiene que ver, como lo has mencionado también, Patricio, con las elecciones en octubre, ¿no? Con una intención de voto, leía allí del PT de un 40% para Lula, un 30% para Exacto. Jair. ¿Cuál es la pulsión social allí respecto a este tema que ya es inminente? Porque hoy se ha lanzado, no en radios ni en canales de televisión, pero ya está oficialmente lanzada la campaña. Exactamente, comenzó ayer justamente la campaña. Lula da Silva no consiguió ir hasta Minas Gerais, donde quería lanzar su campaña, lo hizo en un sindicato acá en Santo Andrés, en la región muy próxima a San Paulo, y Jair Bolsonaro volvió al lugar donde recibió aquella Sí, puñalada, la puñalada. en Juiz de Fora. Yo creo que las encuestas ya vienen fallando desde hace mucho tiempo. Es decir, el 2018, recordemos que en ningún escenario Jair Bolsonaro vencía a los candidatos que estaban en primera vuelta y después al propio Fernando Haddad, en segunda vuelta. Hoy lo colocan muy abajo de Lula da Silva. Claro, se está aproximando un poco más en estos últimos tiempos, pero llegó a estar 17 puntos abajo, y esto no se refleja en las manifestaciones callejeras. Por ejemplo, ayer fue recibido Jair Bolsonaro con mucha gente ahí en el Juiz de Fora, y muy poca gente estaba del lado de Lula da Silva, que llegó a cancelar algunos compromisos. Entonces se llega a dudar un poco de las encuestas, pero sí, yo creo que en el fondo la gente, no sé si tiene un poco de desconfianza con respecto a Lula, o un índice de rechazo mayor de Bolsonaro, pero yo creo que esto se define en una segunda vuelta el día 30 de octubre entre estas dos fuerzas más poderosas, porque no surgió una tercera vía con Claro. Ciro Gómez, tampoco despega la candidatura de Simone Tebet, que podrían ser dos candidatos que serían una alternativa, y no consiguen despegar, y eso es efectivo porque la manifestación popular es muy baja de esos dos candidatos que podrían haber llegado. Como ustedes saben, se han bajado algunas candidaturas. La de Sergio Moro se bajó hace algún tiempo atrás, que también aglutinaba mucha gente, se cambió de partido, y eso lo afectó decisivamente. Entonces yo creo que esta elección, que está en estos momentos muy disputada, se va a definir en la segunda vuelta, dependiendo cómo esté el panorama económico fundamentalmente, y cuáles son las perspectivas que pueden tener los brasileños para el próximo año, el 2023, ¿no? Para cerrar, Patricio, ¿cuál es la inflación proyectada de este año en Brasil? Teníamos 7.5%, pero yo creo que va a estar un poquito, eso en cifras oficiales, lógicamente, 7.5%. Incluso el Fondo Monetario Internacional ya indicó que podría caer un poco, llegar a un 4.5%, pero son cosas que, como estamos en campaña electoral, pueden variar para arriba o para abajo, pero sí el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme, lógicamente, sin desconocer, lógicamente, que tiene el 2 de octubre un pleito bastante significativo. Va a intentar contener la inflación de cualquier manera y generar más empleos y mejorar un poco la situación económica de los brasileños. Yo creo que debe llegar en torno de 4 o 5%, como lo apuntaba el propio Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Bien. Agradecerte, Patricio, el tiempo, la predisposición y la comunicación. Ha sido, como siempre, muy amable, ¿eh? No, por favor, Ezequiel, estoy a tu completa disposición para lo que estime conveniente y podamos intercambiar informaciones, ustedes de allá y nosotros aquí, sufriendo un poco con lo que va a ocurrir seguramente en los próximos meses. Totalmente. Gran abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego.